En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo 21, 33, 43 y 45 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelve el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes del reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones para todos en este viernes de la segunda semana de el tiempo de Cuaresma. El Evangelio de hoy forma parte de un gran conjunto. Los jefes de los sacerdotes y de los ancianos habían preguntado a Jesús con qué autoridad hacía las cosas. Ellos se consideraban los dueños de todo y pensaban que nadie podía decir nada sin su permiso. La respuesta de Jesús consta de 3 partes. Él mismo plantea una pregunta y quiere saber de ellos si Juan el Bautista era del cielo o de la tierra. Segundo, él cuenta la parábola de los 2 hijos y cuenta la parábola de la viña, que es del Evangelio de hoy. Unos puntos de reflexión en torno al Evangelio. Primero, la parábola de la viña. Jesús empieza diciendo, escuchen otra parábola. Un propietario que plantó una viña, le puso una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. La parábola es un bonito resumen de la historia de Israel, sacado del profeta Isaías, capítulo 5. Jesús se dirige a los jefes de los sacerdotes, a los ancianos y a los fariseos, y da una respuesta a la pregunta que ellos habían hecho sobre el origen de su autoridad. Por medio de esta parábola, Jesús aclara varias cosas sobre el origen de su autoridad. Es el Hijo, es el heredero, denuncia el abuso de la autoridad de los viñadores, es decir, de los sacerdotes y ancianos que no cuidan al pueblo de Dios. Defiende la autoridad de los profetas enviados por Dios, pero masacrados por sacerdotes y ancianos. Y desenmascara a las autoridades que manipulan la religión y matan al Hijo, porque no quieren perder la fuente de renta que consiguieron acumular para sí a lo largo de los años. Segundo, la sentencia dada por ellos mismos. Al final de la parábola, Jesús pregunta, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Ellos no se dieron cuenta de que la parábola estaba hablando de ellos mismos. Por eso, por la respuesta dada, decretan su propia condena. Le dicen,
A esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Varias veces Jesús usa ese mismo método. Lleva a la persona que diga la verdad sobre sí misma sin que se dé cuenta de que se está condenando a sí misma. Tercero, la sentencia dada por ellos mismos es confirmada por su comportamiento. Por medio de la declaración de Jesús, los sacerdotes, los ancianos y los fariseos entendieron que la parábola hablaba de ellos mismos, pero no se convirtieron. Al contrario, mantienen su proyecto de matar a Jesús, rechazan la piedra fundamental, pero no tuvieron el valor de hacerlo abiertamente porque temían a la gente. Varios grupos de poder en el tiempo de Jesús. Aparecen algunos de los grupos que ejercían poder sobre su pueblo: sacerdotes, ancianos y fariseos. Los sacerdotes eran los encargados del culto en el templo. La gente llevaba el diezmo y los otros impuestos y ofertas para pagar sus promesas. El sumo sacerdote ocupaba un lugar muy importante en la vida de la nación, sobre todo después del exilio. Era escogido, nominado entre 3 o 4 familias aristocráticas que tenían más poder y riqueza. Luego, los ancianos o jefes del pueblo eran los líderes locales en las diversas aldeas y ciudades. Su origen venía de los jefes de las tribus antiguas. Luego tenemos los saduceos. Eran la élite laica aristocrática de la sociedad. Muchos de ellos eran ricos, comerciantes o latifundistas. Desde el punto de vista religioso, eran conservadores. No aceptaban los cambios por los fariseos, como por ejemplo la fe en la resurrección y en la existencia de los ángeles. Cuarto grupo, los fariseos, que significa separado. Ellos luchan para que a través de la observancia de la ley de la pureza, la gente llegue a ser pura, separada y santa como exigía la ley y la tradición. Por causa del testimonio ejemplar de su vida, dentro de las normas de la época, ellos tenían un liderazgo moral muy grande en todos los pueblos de Galilea. Y por último tenemos a los escribas o doctores de la ley. Eran los encargados de la enseñanza, dedicaban su vida al estudio de la ley de Dios y enseñaban a la gente cómo hacer para observar en todo la ley de Dios. No todos los escribas están en la misma línea. Algunos estaban unidos a los fariseos, otros a los saduceos. Y que la palabra de Dios que escuchamos hoy nos lleve a salir de esos radicalismos que muchas veces nos hace perder el corazón por caer en puros legalismos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones y un santo día.